Muchas bendiciones, amados hermanos. Es un gusto para mí poderles saludar. Este es día miércoles 2 de febrero y estoy acá compartiendo en español el mensaje que el Señor me permitió compartir el pasado domingo. Una vez más, no hubo necesidad el pasado domingo de traducir al español, por esa razón estoy acá poniéndome al día con ese mensaje que está en Marcos capítulo 8 versículos 22 al 30. Les invito a abrir entonces sus Biblias en Marcos 8, 22 al 30. En el contexto, Jesús le ha advertido a los discípulos que se cuiden de la levadura de los escribas y fariseos mientras van una vez más viajando en su barca. Y los discípulos se preguntan entre sí por qué les habla Jesús de levadura. ¿Será porque no trajimos pan? Y eso es, discuten entre sí. Y entonces el Señor Jesús les habla en ese contexto y les dice que no se trata de eso, y señala en el verso 18 de este capítulo 8: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís y no recordáis. Y al final en el verso 21 dice: y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? El Señor le está hablando a los discípulos que hace tiempo están siguiéndolo, están acompañándolo como sus discípulos, y les alienta en este sentido a que se den cuenta de su propia deficiencia a la hora de ver las cosas espirituales. Y entonces viene este milagro que encontramos a partir del verso 22 en Mateo, San Marcos capítulo 8, verso 22. Y donde leemos de la siguiente forma: vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Lo envió a casa diciendo: no entres en la aldea, no lo digas a nadie en la aldea. Y en esta primera parte, y me detengo con la lectura porque es hasta el verso 30 que queremos meditar hoy, pero me detengo acá para decirles, hermanos, en esta primera parte, la sanidad de este hombre ciego es como una señal del poder del Señor, y su poder también para revelar, para aclararnos las cosas, como vamos a ver también más adelante. Y yo te hago una pregunta: ¿ya te fue revelado Cristo Jesús? Algunos pueden decir sí, con un fuerte amén. Conozco al Señor Jesucristo. Pues yo les digo, en base a este texto que estamos leyendo acá, espera, que tienes un largo camino por delante. Conocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, elegir seguirle como los discípulos acá habían hecho, es el comienzo de un camino maravilloso, que no voy a decir que no tiene fin, pero como vamos a leer más adelante en Primera de Juan capítulo 3, es un camino con dimensiones que quizás no habíamos imaginado cuando comenzamos a andar con el Señor Jesucristo. Pero vemos acá a este hombre ciego que es sanado. Interesantemente, este hombre es sanado en dos fases. No es sanado de una vez, como en otras ocasiones. En eso es Marcos especialista, en presentarnos estos milagros. Habíamos leído anteriormente que es sanado un sordo también, poco a poco.
Y este también es el caso. Pero un detalle importante de este caso es que el Señor toma aparte a este ciego, señalando la importancia, hermanos, hermanas, que Jesús quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y este camino de seguir a Cristo Jesús se va a convertir también en un asunto muy personalizado, como el Señor un día le recordó a Pedro después que había resucitado en aquella escena de Juan capítulo 21, donde le hace las preguntas a Pedro si le ama. Dice también que el Señor toma aparte a Pedro, y sin duda Pedro sabe que es un momento solo para él y el Señor Jesucristo. Pero Juan viene siguiéndoles detrás y Pedro le pregunta, ¿y este qué? Y la respuesta del Señor cuando le dice, si yo quiero que este quede hasta el fin o hasta mi venida, que a ti, en otras palabras más claras, ¿qué te importa lo que yo haga con aquel otro discípulo? Tú, le dice el Señor a Pedro, sígueme. En ese sentido, amados hermanos, el seguir al Señor Jesucristo se convierte en un asunto muy individualizado. También lo que va a hacer el Señor con este ciego no es para escribir un manual acerca de cómo sanar a un ciego, porque ya vimos que el Señor ha sanado a otras personas de maneras diferentes. La verdad es que el Señor es Señor y obra como Él quiere, pero humanamente nosotros nos apresuramos a tratar de imponer nuestra propia experiencia en la historia de fe de otros hermanos, y eso no deberíamos hacer, deberíamos evitarlo. Entonces el Señor le pregunta al hombre en la primera fase de ese acto de sanidad, donde él escupe, dice la palabra, en sus ojos y le pone las manos encima, le pregunta si veía algo. El verso 24 él le dice, yo veo a los hombres como árboles, pero veo que andan, probablemente los 12 y algunos otros discípulos que están con ellos ahí cerca. Él los mira como árboles. Mira, pero no mira con completa claridad. Después dice la palabra en el verso 25 que le vuelve a poner las manos sobre los ojos y entonces le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y con esto, hermanos, hermanas, quiero decirles, el Señor Jesús a través de este milagro está tratando de mostrarle también a los discípulos y a nosotros mismos en este tiempo que muchas veces nosotros estamos cortos de visión espiritual, tal como el mismo Señor Jesús lo enfrenta con los discípulos en los versos anteriores que ya leímos, donde les dice, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis, porque a veces se nos olvida las obras que el Señor Jesús ha hecho en nuestro pasado y estamos enfrentando presente crisis quizá, pero lo hacemos con temor, lo hacemos con demasiadas dudas que realmente según el Señor deberíamos nosotros ya haber superado. Y al final en el verso 21, ¿cómo aún no entendéis? El entendimiento parcial de nuestro Señor Jesucristo, que hermanos nos debería llamar esto a la humildad, porque mire, si les decía que íbamos a ver en Primera de Juan, y les invito a que abran sus Biblias ahí, en Primera de Juan capítulo 3, verso 2 y 3. Primera de Juan 3, 2 y 3, un pasaje, una carta escrita por el apóstol Juan, este apóstol que tuvo tantas experiencias de parte del Señor, a quien incluso le fue revelado el libro de Apocalipsis como conocemos. Dice el apóstol en el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hay un momento, dice el apóstol Juan, donde seremos manifestados nosotros mismos, pues seremos semejantes a Él.
Y dice el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que mis hermanos, mis hermanas, debemos tener esta esperanza firme en el Señor, que hemos de ser perfeccionados. Le dirá el apóstol Pablo a los hermanos de Filipenses, y eso nos dice a nosotros, por supuesto, el Señor, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa confianza, amados hermanos, debemos tener. Dios está obrando en nosotros. Dios ha comenzado una obra maravillosa en nuestras vidas y debemos procurar tener un entendimiento y un corazón abierto para entender y para no olvidar. No venga el Señor un día y nos pregunte lo que le preguntó a los discípulos. ¿No entendéis ni recordáis? Porque en tiempos de crisis deberíamos nosotros reconocer al gran Señor que tenemos, al gran Dios que gobierna sobre viento y tempestad. Y Él está con nosotros, el mismo que nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este Dios todopoderoso está de nuestro lado, como ha prometido, y podemos tener la confianza plena en Él. Y aquí viene un ejemplo muy práctico en la segunda parte del pasaje, en Marcos 8. Volvemos a Marcos capítulo 8, a partir del verso 27. Un ejemplo muy práctico de cómo el Señor se revela a nosotros. Y la revelación, amados hermanos, es un don, es un regalo de Dios. Como también Mateo nos lo registra en palabras del Señor Jesucristo con más claridad. Recuerden, esto ya lo he repetido en más de una ocasión respecto al Evangelio de Marcos, que Marcos escribe en base al Evangelio que él ha escuchado del apóstol Pedro. Muy probablemente era Marcos también el que le traducía a Pedro cuando Pedro estaba en ambientes donde quizás solo se hablaba griego, y Pedro tenía esa facilidad de tener a Marcos como su discípulo, tal como él mismo testimonia al final de sus cartas. Entonces, cuando leemos el Evangelio de Marcos, debemos darnos cuenta que estamos ante el testimonio del apóstol Pedro acerca del Señor Jesucristo. Interesantemente, justo en este pasaje que vamos a leer a partir del verso 27, si podemos verlo de una manera bastante escueto, bastante resumido, es la versión más resumida de las tres versiones que hay. También está en Marcos y en Lucas el mismo relato. Pero es quizás por lo mismo que el apóstol Pedro, siendo que él está dando este informe, él está compartiendo esta palabra, no quiere redundar en hablar de sí mismo, lo que el Señor le dijo directamente a él, y eso se lo deja a otros testigos, como va a ser entonces Mateo, de los 12, y Lucas también. Leemos en el verso 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, es decir, hacia el norte del mar de Galilea. Hay que diferenciar esta Cesarea de Filipo, dice aquí claramente, con la Cesarea que está en la costa del mar Mediterráneo, es diferente. Aquí están yendo hacia el norte, hacia donde comienza el río Jordán, allá en las faldas del monte Hermón, donde está esta ciudad de Cesarea de Filipo. Y en el camino, parece que ellos buscan soledad también, pero dice que en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Él quiere saber el reporte de las gentes. ¿Qué dicen las gentes? ¿Quién soy yo? Y toma aparte a los discípulos para esto. El Señor Jesucristo es consciente de que se está hablando mucho de Él. Y por supuesto también es consciente de que los discípulos han recibido estas informaciones, estas noticias, sea por amistades, sea por familiares o por la gente que está cerca de ellos cuando el Señor predica. ¿Qué dice la gente acerca de mí? Es la pregunta. ¿Quién dicen los hombres
que soy yo? Y responden los discípulos en el verso 28, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Verso 30, pero él mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Interesante, como digo, el relato más corto de este encuentro, de este diálogo entre el Señor y los discípulos. Responden los discípulos en el verso 28, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Herodes, el rey de esta zona de Galilea, era el que había hablado de Jesús como Juan el Bautista que había resucitado, al que él mismo había enviado a matar. Y por eso mucha gente decía, es Juan el Bautista que resucitó, decía Herodes, y por eso hace estas señales. Otros decían que era Elías, un gran profeta que había de venir. Esa gente que relata de esta manera es gente que conoce el Antiguo Testamento. Pues el Antiguo Testamento al final termina diciendo que va a venir el profeta Elías. Y finalmente, entonces dicen una tercera opinión acerca del Señor. Alguno de los profetas. Una cosa es cierta, amados hermanos, que la gente es consciente y los discípulos se dan cuenta de esto, que están ante una persona extraordinaria. El Señor Jesucristo ya es una persona extraordinaria. De hecho, en el pasaje anterior donde Jesús le dijo a los discípulos que se cuiden de la levadura, de los escribas y fariseos, es en el contexto que Él ha rechazado a aquellos que le piden una señal, como una señal mesiánica, que confirme que Él es el Mesías. El Mesías significa el ungido. El Cristo es la palabra griega, por eso conocemos a Cristo o a Jesús como Cristo, el ungido, el Mesías, la palabra hebrea. Pero Jesús rechaza darles una señal a los fariseos, a los escribas. Los otros evangelistas reportan que les dice, no les será dada sino la señal del profeta Jonás, y esa es la señal de su muerte, que iba a estar muerto 3 días, pero al tercer día iba a resucitar. Así que el Señor está en diálogo con sus discípulos, y ahora ya la pregunta no es qué piensan las gentes, sino qué piensan ustedes directamente. Y quizá es un buen punto donde tú te puedes preguntar, ¿qué dices tú? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? Pregúntate eso. Quizá algunos hoy en día dicen que Jesús era un buen hombre, era un gran maestro, y tienen razón en lo que dicen, pero lamentablemente a veces no viven como el Señor Jesús espera. El Señor Jesús mismo les va a decir a la gente que le escucha, me llaman ustedes maestro y señor, pero no hacen lo que yo digo. Y este es el caso muchas veces y lamentablemente de muchos hijos de Dios que aparentemente siguen a Jesús, pero viven las vidas como ellos quieren. Ahora, ese no es el punto en este momento, sino que el punto es cómo reconocen al Señor Jesucristo. Cuando lo ven, cuando lo escuchan, ¿qué han entendido? ¿Qué opinan ellos directamente acerca del Señor Jesús? Y dice Pedro, que toma la iniciativa como en otras ocasiones, y le dice en el verso 29, tú eres el Cristo. Y aquí la palabra es directa, corta, como dije, el mensaje más corto. Mateo dice que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta del Señor Jesucristo no se mira aquí directamente, excepto que les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno, pero Mateo nos da el informe más completo, donde Jesús responde, no te lo reveló carne o sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
y le dice, bienaventurado eres Simón. Y también allá le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, en el relato según Mateo 16. Así que el Señor Jesucristo reconoce la respuesta de Pedro. Y dice, es cierto, estás en toda la razón. Según Mateo, nos relata que esto es una revelación de Dios. Y es que, amados hermanos, si tú conoces al Señor Jesús como tu Salvador, como tu Señor, como el ungido que había de venir, esta es la palabra ungido, la palabra Cristo, como el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, debemos reconocer que este reconocimiento o este conocimiento de esta dimensión del Señor Jesucristo es una revelación del Padre, es algo que nos fue obsequiado. Por eso debemos nosotros considerarnos dichosos, bienaventurados, que podemos conocer al Señor Jesucristo. La recomendación que el Señor le va a hacer aquí a los discípulos es también muy reveladora acerca de la limitación que nosotros tenemos en conocerle a Él. Cuando Él dice, les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Y es que, hermanos, la primera parte del Evangelio de Marcos se ha ocupado en tratar de entender quién es Cristo Jesús, donde los mismos discípulos se han preguntado en el milagro, por ejemplo, de la tempestad, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Ahora Pedro lo tiene claro por revelación del Padre. Él es el Cristo. Él es el Mesías que había de venir. Ya esto no es una duda. Al principio era una sospecha y era una pregunta. ¿Será Él el Cristo? Ahora es claro para ellos. Pero el Señor Jesús les va a decir en primer lugar que eso es una revelación de Dios para ellos. Y en segundo lugar, que no compartan esto a nadie. ¿Por qué esta recomendación del Señor? Es porque falta la segunda parte del Evangelio de Marcos. Y aquí vemos que esa segunda parte el Señor se encarga de mostrarle, de enseñarle a los discípulos que seguirlo a Él tiene un costo. Como vamos a ver en el verso 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Así que nosotros conocemos al Señor Jesús, aleluya. Pero nosotros debemos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo. No te quedes estancado con aquello que has conocido del Señor Jesucristo y recuerda que tendrás una eternidad para conocerle en su dimensión, que nosotros estamos siendo guiados a un camino de conocimiento progresivo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que el Señor quiere que tú y yo le aprendamos a Él a conocer también por experiencia, con regocijo, con alegría, con dicha, con bienaventuranza, porque te des cuenta que el conocimiento de Cristo que crece en tu corazón es una revelación de Dios que Él opera a través del Espíritu Santo. Así que el mensaje no está completo con decir Jesús es el Cristo, sino que el Señor no solo les va a enseñar, sino que les va a demostrar a los discípulos por su muerte en la cruz que el camino del discipulado es un camino que tiene un costo, que tiene un precio. Y es que a veces, amados hermanos, nosotros nos vamos a hallar en el proceso de seguir al Señor Jesús en dificultades serias. Vamos a encontrarnos en momentos de incertidumbre, en momentos de escasez y momentos de contradicción. Pues para consuelo nuestro el Señor nos dice que deberíamos nosotros tener por bienaventurados el poder padecer a causa del Señor Jesucristo, nos dice el apóstol Pedro. Él mismo va a decir, pero si padecen haciendo lo malo, no estamos hablando de eso, estamos hablando si tú padeces
a causa de que estás siguiendo al Señor Jesucristo, entonces te puedes considerar bienaventurado. Y aquí, hermanos, cuando pregunta el Señor Jesús, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es bueno que traigamos a la memoria la realidad actual de la iglesia, donde Jesús es presentado como el sanador, donde Jesús es presentado como el que te da todo lo que necesitas. Y no hay ningún problema con eso, excepto si la presentación de Jesús de esta forma es exclusiva de esa manera. Y mucha gente es confundida, amados hermanos, porque ciertamente como la gente decía, este es uno de los profetas. Era cierto, Jesús de hecho era un profeta, solamente que era el profeta, con mayúscula, que había venido al mundo a traernos la palabra del Señor. Así que debemos ser cuidadosos con esos reconocimientos parciales que abundan acerca del Señor Jesucristo, pero que al final no se apegan a la revelación completa de nuestro Señor. Por eso, amados hermanos, con la paciencia de ustedes, estamos tratando de llevar esta serie de mensajes tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir y para redarguir e instruirnos en justicia. Debemos tomar en cuenta, hermanos, que la Escritura completa nos revela al Señor Jesucristo. Pero una vez que un estudioso de la Biblia, un hermano con muy buenas intenciones, fija la mirada en un aspecto del Señor Jesucristo, se puede perder demasiado. Como muchos hoy en día escucho, hablan, ya ni siquiera dicen Jesús, el Jesucristo, sino que dicen Yeshua HaMashiach, y te dicen Shalom cuando se despiden de ti o te saludan. Porque ellos se han creído que son judíos ellos mismos aparentemente. A veces yo me tengo que enfrentar con hermanos que les digo, hermano, ya solo falta que te circuncides y perfecto, ¿verdad? Ya te hiciste como quieres. Cuando realmente Moisés ciertamente habló de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo mismo lo dice. ¿Cuál es el nuevo descubrimiento que esta gente dice? Que, dicen unos, estamos volviendo a nuestras raíces hebreas. Y no hay ningún problema. De hecho, como digo, yo por eso predico también en el Antiguo Testamento. Porque ahí está el testimonio también de nuestro Señor Jesucristo. Pero asimismo está el testimonio en el Nuevo Testamento que es avanzado, que es más claro. Así como este hombre que es sanado, primero mira en parte, después que es sanado mira claramente. Advierto que incluso el Nuevo Testamento no nos da la visión clara como nosotros esperaríamos. Pues allí mismo en el Nuevo Testamento nos da testimonio, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo, y nos dice, hermanos, ahora nosotros miramos en parte, entendemos en parte, va a decir él, pero entonces, cuando, como dice casi con las mismas palabras que usa el apóstol Juan, entonces un día vamos a ver como Él ve y seremos conocidos como Él nos conoce. Y ese relato, ese testimonio de Pablo lo encontramos en 1 Corintios 13. Dice el verso 12, bueno, leo desde el verso 9 u 8, a veces así es la palabra. 1 Corintios 13, 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos, aquí está lo que les quiero decir, en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y hermanos, lo perfecto es esa venida del Señor Jesucristo. Es lo que el mismo apóstol Juan nos ha dicho. Cuando seamos transformados porque le veremos tal como Él es, entonces nosotros mismos vamos a conocer quiénes somos nosotros. O el apóstol Pablo otra vez en Filipenses, Él va a perfeccionar la obra hasta el día de Jesucristo. Y digo y subrayo esto porque algunos interpretan que lo perfecto en este contexto es el canon completo
de la Biblia, pero de eso ciertamente no creo que Pablo esté hablando acá. Está hablando de que el Señor va a venir un día, nos va a revelar todo y lo que es en parte se acabará. Sigue el análisis como una parábola, el apóstol Pablo como una comparación. Verso 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que, amados hermanos y hermanas, nuestro conocimiento de nuestro grande Dios y Señor Jesucristo continúa siendo un conocimiento parcial. Y nosotros deberíamos enfrentar esta realidad con humildad. E incluso uno que haya pasado unos años en la escuela bíblica, como es el caso de este servidor, puede ser peligroso que uno quizás se gradúa de un estudio bíblico o teológico y sale uno con la idea, ahora sí ya lo sé todo. Después de unos más de 20 años de haber salido de mis estudios formales de Biblia y teología, y quizás sí luché con esa mala idea en la cabeza, con ese orgullo de corazón, pero el Señor, hermanos, en su momento me trajo a humildad, me trajo a reconocer que el conocimiento de Dios viene a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, como el Señor le dijo a los discípulos, el Espíritu que yo os enviaré, Él os guiará a toda verdad. Así que yo oro por tu vida, hermano, hermana, que el Señor te fortalezca, que el Señor te dé un corazón de gratitud porque le conoces, que reconozcas que ese conocimiento del Señor Jesucristo es un regalo de Dios. Y si todavía no tienes un conocimiento claro del Señor Jesucristo, yo te invito para que abras tus ojos. Si yo puedo orar hoy por ti, como el Señor lo hizo, no puedo poner mis manos en tus ojos, ni escupirte desde aquí, y van a decir algunos, y qué bueno, pero voy a extender mis manos y voy a orar por tu vida, que escuchas esta palabra, y a pedir al Señor que te revele el Señor Jesucristo y que te dé su Espíritu para que crezcas en su conocimiento si tú también ya eres un discípulo de Cristo. Amado Dios y Padre, quiero darte gracias por mis hermanos que escuchan esta palabra. Quiero bendecirles en esta hora en el nombre de Cristo Jesús y rogarte, Señor, que abras los ojos de su entendimiento para que crean, para que conozcan al Señor Jesucristo y su luz admirable. Tú eres el Dios que cierras y nadie puede abrir. Y eres el Dios que abres y nadie puede cerrar. Te ruego pues que abras el entendimiento de mis hermanos para que conozcan a Cristo Jesús. Y los que ya tienen este entendimiento y se gozan en él, en ser bienaventurados por tener este regalo. Y a los que están tomando esta decisión y abriendo sus ojos en este momento y empiezan a ver un poco, Señor. Te ruego que los llenes de tu Espíritu para que sean guiados en Cristo Jesús a toda verdad. Y gracias porque Jesús es el camino hacia ti. Queremos crecer en conocimiento, en entendimiento tuyo, tú que eres Dios de toda la creación. Y ahora, Padre, quiero darte gracias también, ya que oro junto a mis hermanos. Y quiero orar en el nombre de Cristo Jesús por las naciones, Señor, que estamos padeciendo aún bajo esta pandemia. Algunos comienzan a ver una salida. Y Padre, teniendo el mapa del mundo aquí a mi lado, quiero orar por el continente americano, pero también por el continente asiático, donde todo esto comenzó, por Europa y África, Señor, por Oceanía. Y darte gracias, porque sabemos todas estas islas, Señor, del Pacífico. Darte gracias porque sabemos, Señor, que nada escapa de tu control. ¿Cuántos han fallecido, Señor, a través de esta pandemia? Tú lo sabes mejor. ¿Cuántos están enfermos en los hospitales
en este tiempo o en sus casas, tú lo sabes mejor. Y nosotros volvemos a clamar a ti, Señor, para que te acuerdes que somos polvo y tengas misericordia, Señor, de nosotros. Que manifiestes tu mano de sanidad, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y quizá como algunos ya están sospechando si esta nueva ola de este virus que se esparce más rápidamente va a ser un medio que tú mismo nos has dado para inmunizar a buena parte de la población del mundo, te damos gracias, Señor, pues nada hay imposible para ti y tú eres un Dios de misericordias. Gracias te damos, te rogamos que consueles a las familias que han perdido seres amados a través de esta pandemia o también por otras razones. Como dijo una amada hermana recientemente en una reunión que teníamos, la peor pandemia que este mundo vive aún es el pecado. Tú sabes, Señor, que nuestros pecados están delante nuestro. Oh Señor, perdónanos, Padre Celestial, porque nos hemos apartado de tus caminos. Como naciones, Señor, nos hemos alejado de tu luz, pero en ti está nuestra esperanza y te rogamos que Cristo Jesús, Señor, se haga presente en todas las naciones a través de tu palabra, a través de tus mensajeros. Usa a los predicadores, las predicadoras, aquellos que enseñamos tu palabra con poder de tu Espíritu Santo. Usa esta cantidad de materiales que estamos produciendo para publicarlos y que queden abiertos para quien quiera escuchar tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, ayude a la gente a ser guiada a toda la verdad. Pero pon tu Espíritu en cada uno y ten misericordia de cada uno, porque también hay muchos falsos maestros que se han levantado en este tiempo, por lo cual, Señor, te rogamos que la gente pueda tener sabiduría espiritual y ser guiados por tu Espíritu Santo a toda la verdad, a Cristo Jesús, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Gracias, amado Padre, porque no hay otro camino a través del cual podamos llegar a ti, sino Jesucristo, que nos es cada día más y más revelado por tu Santo Espíritu. Te alabo, te bendigo por esta oportunidad que me has dado de compartir tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos, hermanas, un saludo cordial con mucho cariño desde Alemania y es un gusto servirles a través de esta palabra. Bendiciones.